Bienvenidos a El Relator Oscuro. Imaginen por un instante que el tejido de la realidad, esa fina capa de normalidad que nos protege, se desgarra, no con un estruendo, sino con un silencio. El silencio de un nombre que ya no recibe respuesta. El silencio de un plato de comida que se enfría en la mesa. El silencio de un patio de juegos que de repente se siente demasiado vacío. Este no es el inicio de una ficción, es el eco real de una pesadilla que se enquistó en el corazón de Brasil, un cáncer silencioso que devoró la inocencia durante más de una década. Nos sumergiremos en una historia que no solo habla de un hombre, sino de un sistema, no solo de la oscuridad de un alma, sino de las grietas de una sociedad entera. Imaginen que la justicia, la institución creada para ser nuestro faro, se extravía en la niebla del pánico y la presión, que en su afán por nombrar al monstruo, crea otros nuevos, vistiendo a inocentes con los ropajes del diablo, mientras el verdadero depredador observa, impune, desde la primera fila. Esta es la crónica de dos tragedias monumentales y paralelas, la de las familias que perdieron a sus hijos a manos de un asesino metódico y sádico, y la de las familias que vieron a los suyos ser condenados por crímenes que jamás cometieron. Es un relato sobre cómo el mal más puro puede florecer en la indiferencia, y cómo la justicia, en su forma más humana, puede ser terriblemente falible. Hoy, no solo vamos a contar una historia, vamos a realizar una autopsia a uno de los casos más complejos y aterradores de América Latina, el caso de los meninos emasculados. Seguiremos el rastro de sangre dejado por Francisco das Chagas Rodríguez de Brito, un nombre que debería resonar como una advertencia perpetua. Este es un viaje largo y exigente a las profundidades de la naturaleza humana y sus instituciones. Si buscas respuestas fáciles, este no es tu lugar. Pero si, como yo, crees que la verdad, por más brutal que sea, merece ser contada en su totalidad, entonces te invito a quedarte. Suscríbete a El Relator Oscuro, activa las notificaciones y acompáñame a desentrañar esta historia capa por capa, porque solo entendiendo el pasado podemos aspirar a no repetirlo. Para comprender la magnitud de la tormenta, es imperativo analizar la aparente calma que la precedió. El mal raramente se anuncia con fanfarrias, a menudo se gesta en la quietud de una vida ordinaria. Nacido en 1965, en Caxias, Maranhão, Francisco das Chagas Rodríguez de Brito era la personificación del hombre invisible. En una sociedad que valora el ruido y la visibilidad, él era un susurro, un contorno borroso en el fondo del paisaje social. Su existencia transcurría en los márgenes, en ese vasto territorio de la pobreza, donde la supervivencia es la única ambición diaria y cada centavo de dinero ganado es una pequeña victoria contra la nada. Fue mecánico, un oficio de reparación y lógica, y también garimpeiro, buscador de oro, una vida de sueños febriles y realidades brutales, cavando en la tierra con la esperanza de encontrar una fortuna que nunca llegaría. Esta dualidad, entre la rutina del obrero y la quimera del aventurero, forjó a un hombre acostumbrado a la soledad, al trabajo duro y a la decepción constante. Sus relaciones interpersonales eran un reflejo de su vida nómada, transitorias, superficiales y carentes de cualquier anclaje emocional profundo. Se movía entre los estados de Pará y Maranhão como una hoja llevada por el viento, sin echar raíces, sin construir un hogar, sin una red de afecto que lo definiera o lo contuviera. Esta condición de fantasma social, de hombre sin historia a los ojos del mundo, se convertiría en su herramienta más letal. Era el vecino servicial, el hombre callado que saludaba con un gesto de cabeza, la figura anónima a la que nadie prestaría una segunda mirada. La normalidad era su disfraz perfecto, una máscara meticulosamente mantenida que ocultaba un abismo de depravación. Se cree que su psique se fracturó en la infancia, un periodo marcado por carencias extremas y, según los análisis posteriores, por traumas de abuso sexual que sembraron en él una semilla de odio y resentimiento. Llevaba una guerra interna, un conflicto silencioso que el mundo exterior no podía ni imaginar. Mientras sus manos arreglaban motores y tamizaban tierra,
Su mente construía un universo de fantasías oscuras donde él, el hombre invisible, tenía el poder absoluto. Francisco das Chagas no era solo un hombre pobre, era un hombre vacío, y ese vacío estaba a punto de llenarse con el horror. A finales de la década de los 80, la ciudad de Altamira era un microcosmos de la promesa y el peligro de Brasil. Situada en el estado de Pará, a orillas del río Xingu, era un vórtice de actividad febril. La inminente construcción de la gigantesca presa de Belo Monte la había transformado en un imán para miles de almas en busca de un futuro. Familias enteras llegaban con la esperanza de encontrar trabajo y prosperidad, un espejismo de dinero fácil en medio de la selva. Este crecimiento explosivo y descontrolado creó un caldo de cultivo perfecto para el caos. Una ciudad de frontera, superpoblada, con infraestructuras desbordadas y una enorme población flotante de hombres solos y familias viviendo en la precariedad. Era un lugar de nadie y de todos, un entorno ideal para que un depredador cazara sin ser detectado. Y en 1989, la caza comenzó. El primer niño desaparecido fue una nota al pie en el bullicio de la ciudad. El segundo, una coincidencia trágica. Pero con el tercero, un patrón innegable y siniestro comenzó a emerger, helando la sangre de la comunidad. Las víctimas compartían un perfil desolador. Niños varones, de 8 a 14 años, todos provenientes de los estratos más pobres de la sociedad. Eran los hijos de la periferia, niños que, por la necesidad de sus familias, pasaban largas horas en la calle, sin supervisión, vulnerables a cualquier promesa, a cualquier gesto de falsa amabilidad. Entonces, el horror dejó de ser un rumor y adquirió una forma física y brutal. Los cuerpos empezaron a ser descubiertos en los márgenes de la ciudad, arrojados en terrenos baldíos o en la densa vegetación como si fueran basura. La visión de esos pequeños cuerpos era una afrenta a la condición humana, no solo por la vida arrebatada, sino por la profanación infligida. A todos, sin excepción, les habían extirpado los órganos genitales con una precisión quirúrgica y salvaje. La emasculación era la firma del monstruo, un sello de propiedad macabro. A muchos también les faltaban dedos o partes de las orejas, completando un cuadro de sadismo inimaginable. Altamira se sumió en un estado de psicosis colectiva. La confianza, ese pegamento invisible que mantiene unida a una comunidad, se evaporó. Las relaciones entre vecinos se envenenaron con la paranoia. Cada hombre era un posible asesino, cada sombra una amenaza. Los padres encerraron a sus hijos, y el sonido de los juegos en la calle fue reemplazado por un silencio tenso y fúnebre. La policía local, completamente superada por la naturaleza de los crímenes y bajo una presión social y mediática asfixiante, se vio perdida en un laberinto de miedo y falta de pistas. No estaban preparados para enfrentar a un asesino en serie, un concepto casi de ficción en esa parte del mundo. Entre 1989 y 1993, el terror se cobró 19 víctimas. 13 de ellas fueron asesinadas. El carnicero de Altamira era real, y la ciudad exigía que se le pusiera un rostro, sin importar el costo. Ante un mal que desafía toda lógica, la mente humana tiende a buscar explicaciones extraordinarias. La policía de Altamira, desesperada por ofrecer una respuesta a una comunidad aterrorizada, abandonó el tedioso camino de la investigación forense y se abrazó a una teoría tan espectacular como infundada. Los crímenes no eran obra de un solo hombre, sino de un culto satánico que realizaba sacrificios humanos. Esta narrativa, propia de una película de terror, se centró en Valentina de Andrade, una enigmática mujer argentina que lideraba un grupo filosófico esotérico llamado Lineamiento Universal Superior, Luz. Sus escritos, que hablaban de conceptos cósmicos y purgas generacionales, fueron reinterpretados por los investigadores como un manual para rituales de magia negra. La emasculación, según esta teoría, era clave para obtener la energía vital de los niños. Era una explicación conveniente y sensacionalista que capturó la imaginación del público y los medios de comunicación.
Bajo esta premisa se desató una auténtica caza de brujas moderna. Los arrestos no apuntaron a delincuentes marginales, sino a figuras prominentes de la sociedad de Altamira, personas con estatus y complejas redes de relaciones sociales. Los médicos Anísio Ferreira de Sousa y Cécio Flávio Caldas Brandão, hombres de ciencia, fueron acusados de ser los cirujanos del culto. Un empresario local, Amailton Madeira Gómez, y hasta miembros de la policía militar, fueron señalados como cómplices. La evidencia que sostenía este castillo de naipes era increíblemente frágil. Testimonios de oídas, confesiones obtenidas bajo coacción y la palabra de un testigo principal, Edmilson Frazão, cuya versión de los hechos se desmoronaba y cambiaba con cada interrogatorio. No existía ni una sola prueba material que vinculara a los acusados con los crímenes. Ni ADN, ni huellas dactilares, ni fibras, ni sangre. Solo existía la historia, una historia que la gente necesitaba creer. El sistema judicial, cediendo a la histeria colectiva, cometió uno de los errores más graves de su historia. A pesar de las flagrantes contradicciones y la ausencia de pruebas forenses, los acusados fueron juzgados y condenados por crímenes atroces. Sus vidas fueron aniquiladas. Pasaron años en prisión, estigmatizados como monstruos satánicos. Sus familias fueron destruidas, sus carreras arruinadas. Mientras tanto, el verdadero asesino, Francisco das Chagas, un hombre anónimo y sin dinero, probablemente disfrutaba del espectáculo, viendo cómo el sistema se devoraba a sí mismo. Con los culpables encerrados, la atención se desvió por completo de la verdad. El terror en Altamira pareció terminar, no porque el mal hubiera sido contenido, sino porque el monstruo simplemente había decidido cambiar de territorio de casa, dejando tras de sí una estela de vidas rotas, tanto las de los niños asesinados como las de los hombres inocentes que pagaron por sus pecados. Después de convertir Altamira en su macabro patio de recreo, Francisco das Chagas se esfumó como un fantasma en la niebla. Regresó a su estado natal, Maranhão, y se instaló en la periferia de la capital, São Luís, un entorno urbano denso y anónimo que le ofrecía un nuevo océano de víctimas potenciales. Durante varios años, un velo de silencio cubrió sus actividades. Pero la compulsión de un depredador de su calibre no desaparece. Simplemente se reprime, esperando el momento oportuno para volver a emerger. Y a partir de 1997, el ritual de Manaus, horror que había definido el caso de Altamira, comenzó a repetirse con una fidelidad escalofriante en los municipios de São José de Ribamar y Passo do Lumiar. El patrón era una réplica exacta, un eco sangriento que debería haber hecho sonar todas las alarmas. Nuevamente, las víctimas eran niños varones, de familias extremadamente pobres, cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 15 años. Desaparecían de las calles, de los campos de tierra donde jugaban, atraídos por promesas que nunca serían cumplidas. Poco después, sus cuerpos eran encontrados en las mismas condiciones que en Altamira, arrojados en zonas de vegetación, con la misma firma, inequívoca y brutal de la emasculación. Era como si el asesino estuviera enviando un mensaje, seguro de que nadie sería capaz de descifrarlo. Y tenía razón. La policía de Maranhão, al igual que sus colegas de Pará, se vio abrumada. Se enfrentaban a crímenes de una crueldad que paralizaba la razón, pero operaban en un vacío de información. En esa época, la falta de bases de datos criminales unificadas y la pobre comunicación entre las fuerzas de seguridad de los diferentes estados de Brasil crearon un punto ciego fatal. Las relaciones institucionales eran tan precarias que la información vital no fluía. Para la policía de Maranhão, el caso de Altamira era una historia lejana y resuelta, atribuida a una extraña secta. No tenían forma de saber que el arquitecto de esa pesadilla ahora vivía entre ellos. El pánico se apoderó de nuevo de la población. Las familias de las víctimas, unidas por un dolor insoportable, protestaban, exigiendo justicia y sintiendo la dolorosa indiferencia de un sistema que parecía valorar más la vida de los ricos, la sensación de que no se invertía el dinero ni los recursos necesarios porque sus hijos eran pobres, era una herida abierta. Mientras tanto,
Chagas operaba con una impunidad casi total. Continuaba con su vida de mecánico, un vecino tranquilo y reservado. Su doble vida era perfecta. A la luz del día era un trabajador humilde. En la oscuridad era el depredador más prolífico de la nación, acumulando un total de casi 30 víctimas en Maranhão. Sumadas a las de Altamira, su cuenta superaba los 40 asesinatos, una cifra que lo catapultaba al infame panteón de los peores asesinos en serie de la historia mundial. Vivía en un estado de omnipotencia, convencido de que su método era infalible y de que el sistema era demasiado incompetente para atraparlo. Pero la arrogancia es a menudo el talón de Aquiles de los monstruos. Cada imperio, por más sólido que parezca, acaba cayendo por el peso de sus propios excesos. El reinado de terror de Francisco das Chagas, que se había extendido por casi 15 años, comenzó a desmoronarse por un detalle minúsculo, una palabra susurrada entre niños. En diciembre de 2003, su última víctima en Maranhão, un niño llamado Jonathan dos Santos, desapareció. Pero antes de ser engullido por la oscuridad, le confió a un amigo su plan. Iba a encontrarse con un mecánico para ir a cazar pájaros. Esa simple frase, el mecánico, fue el primer hilo de luz en una investigación que hasta entonces había estado a ciegas. Fue la pieza de información crucial que la policía necesitaba para acotar el universo de sospechosos. Los investigadores, armados con esta nueva pista, comenzaron a mapear y a interrogar a todos los mecánicos de la zona de Passo do Lumiar y São José de Ribamar. El nombre de Francisco das Chagas Rodríguez de Brito apareció en la lista. Era el hombre callado, el vecino que vivía en una modesta casa de madera en la estrada de Ribamar, un lugar que pronto se revelaría como el epicentro del horror. El 9 de diciembre de 2004, casi un año después de la desaparición de Jonathan, la policía llegó a su puerta. La reacción inicial de Chagas fue la de un inocente. Se mostró calmado, incluso colaborador, negando cualquier implicación con una serenidad pasmosa. Pero los investigadores no se dejaron engañar y procedieron a ejecutar una orden de registro. No tuvieron que buscar mucho. En el patio trasero, bajo una fina capa de tierra, encontraron lo que tanto temían y esperaban: restos humanos. Eran los huesos de Jonathan y de otro niño, arrojados juntos en una fosa clandestina. El horror continuó dentro de la casa, donde encontraron una bicicleta que pertenecía a otra de sus víctimas, un trofeo macabro que guardaba como recuerdo de su poder. Ante la evidencia física irrefutable, la estructura psicológica de Chagas colapsó. La máscara que había llevado durante tantos años se hizo añicos y el monstruo finalmente se mostró. Confesó. Pero su confesión superó todas las expectativas. Con una frialdad metódica desprovista de cualquier emoción o remordimiento, no solo admitió los casi 30 asesinatos cometidos en Maranhão, sino que comenzó a relatar, con una memoria fotográfica, los crímenes de Altamira, ocurridos más de una década atrás. Describió con precisión los lugares donde había abandonado los cuerpos, los nombres de algunas de las víctimas que recordaba y el ritual de mutilación que había aplicado en cada uno de ellos. Sus palabras eran un calco perfecto de los crímenes por los que un grupo de hombres inocentes había sido condenado. La verdad, finalmente, había emergido en toda su brutalidad. El fantasma tenía un rostro y un nombre. La captura del asesino, en serie más prolífico de Brasil, era un hecho, pero también habría una caja de Pandora de fallos sistémicos e injusticias que el país ahora estaba obligado a confrontar. La confesión de Francisco das Chagas fue mucho más que la admisión de sus crímenes. Fue un mapa detallado de una mente sumida en la más profunda oscuridad. Su modus operandi no era un simple acto de matar, sino un ritual complejo y meticulosamente estructurado, una liturgia de sadismo que repetía con cada víctima, refinando los detalles a lo largo de los años. El primer paso era la seducción del depredador. Chagas era un maestro del camuflaje social. Se acercaba a sus víctimas, siempre niños de familias pobres, con la apariencia de un adulto inofensivo y amable. Les ofrecía pequeños tesoros que, para ellos, eran significativos: un refresco, algo de comida, una pequeña cantidad de dinero o la promesa de una aventura,
como cazar pájaros o recoger frutas. Su método se basaba en el engaño, no en la fuerza, estableciendo una efímera y falsa relación de confianza para llevar al niño voluntariamente hacia su trampa mortal. Una vez que la confianza estaba establecida, procedía al aislamiento. Guiaba a su víctima a un lugar remoto, un matagal o una zona boscosa, su teatro de operaciones personal, donde estaba a salvo de miradas indiscretas. Era en esa soledad donde se despojaba de su disfraz y revelaba su verdadera naturaleza. El ritual del asesinato era una secuencia de actos de una crueldad metódica. Primero estrangulaba al niño. Una vez que la vida se había extinguido, su depravación alcanzaba su cenit con actos de necrofilia, una profanación del cuerpo que demostraba su total desprecio por la vida humana. Tras el abuso sexual, llegaba el acto central de su fantasía, su firma inconfundible, la emasculación. Con cuchillas de afeitar o cuchillos, extirpaba los genitales de sus víctimas, un acto cargado de un profundo simbolismo para él. Frecuentemente, el ritual continuaba con la mutilación de dedos y orejas. Para finalizar su macabra ceremonia, usaba la sangre del niño para dibujar una cruz en la tierra y luego cubría el cuerpo con hojas de palma, un último gesto que solo él entendía. Psiquiátricamente, fue diagnosticado como un psicópata con severos rasgos sádicos y necrófilos. La justicia lo declaró semi-imputable, reconociendo que, si bien una perturbación mental afectaba su capacidad de juicio, aún poseía la suficiente lucidez para entender la criminalidad de sus actos. Su motivación, según los expertos, era una proyección directa de los traumas sufridos en su propia infancia, incluyendo posibles abusos sexuales. Al seleccionar víctimas que eran un espejo de sí mismo, niños varones, pobres e indefensos, Chagas entraba en un ciclo de repetición compulsiva. Al emascularlos, atacaba simbólicamente a sus propios agresores y a su propio yo traumatizado. En un giro psicopático, sus crímenes eran la única forma en que podía establecer relaciones significativas, una relación de poder absoluto y total control sobre la vida y la muerte, convirtiéndose en el dios de su propio y depravado universo. La confesión de Francisco das Chagas desencadenó un terremoto en el sistema judicial de Brasil, obligándolo a enfrentar dos tareas colosales y simultáneas: dictar sentencia sobre uno de los peores asesinos de su historia y, al mismo tiempo, enmendar una de sus más vergonzosas injusticias. Chagas fue sometido a múltiples juicios en el estado de Maranhão, cada uno de ellos un desfile de horrores que mantuvo al país en vilo. Las pruebas y sus propias confesiones detalladas no dejaban lugar a dudas. Las condenas se fueron apilando una tras otra, sumando una pena total que supera los 600 años de reclusión. Fue encarcelado en el complejo penitenciario de Pedrinhas, donde permanece hasta el día de hoy, asegurando que jamás volverá a caminar en libertad. El monstruo fue, finalmente, encerrado. Paralelamente, se libraba otra batalla legal, la de los hombres condenados injustamente en Altamira. La confesión de Chagas fue la llave que les abrió las puertas de la prisión, pero no les devolvió la vida que les robaron. El proceso para anular sus condenas fue una lucha titánica contra un sistema reacio a admitir un error de tal magnitud. Tras años de batalla legal, fueron finalmente exonerados, pero el estigma de ser señalados como asesinos satánicos los perseguirá por siempre. Perdieron sus carreras, sus familias sufrieron la deshonra pública y sus relaciones sociales quedaron permanentemente dañadas. La libertad física no podía borrar las cicatrices psicológicas de una década de injusticia. El caso alcanzó una dimensión internacional cuando fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para evitar una condena formal, el Estado brasileño optó por un acuerdo de solución amistosa en 2009. En este acuerdo, Brasil reconoció su responsabilidad por la investigación negligente y se comprometió a pagar una indemnización económica a las familias de las víctimas. Este pago, una suma de dinero, sirvió como un reconocimiento simbólico del fallo del Estado, pero para las familias
Ninguna cantidad podría jamás llenar el vacío dejado por sus hijos. El legado del caso Chagas es una herida profunda en la conciencia de Brasil. Se ha convertido en un caso de estudio obligatorio en criminología y derecho, un ejemplo paradigmático de los peligros de la histeria colectiva, la presión mediática y la investigación defectuosa. Ha inspirado documentales, libros y el aclamado podcast Projeto Humanos, que ha mantenido viva la memoria de las víctimas y la complejidad del caso para una nueva generación. Más allá de lo académico, dejó un trauma duradero en las comunidades afectadas y una profunda desconfianza en el sistema de justicia. La historia de Francisco das Chagas es un recordatorio sombrío de que el verdadero horror no solo reside en los actos de un individuo depravado, sino también en la capacidad de un sistema para fallar a aquellos a quienes juró proteger. Así llegamos al final de este oscuro descenso. La historia de Francisco das Chagas nos confronta con la incómoda verdad de que el mal más extremo puede ocultarse tras la fachada más anodina, y que la maquinaria de la justicia, en su búsqueda por la verdad, puede perderse y crear sus propias e irreparables tragedias. En las vastas y olvidadas tierras de la Amazonia brasileña, la inocencia fue masacrada 2 veces, primero por la mano de un asesino ritualista y luego por la pluma de un sistema judicial que prefirió una mentira conveniente a una verdad compleja. El resultado fue el mismo: un reguero de vidas destrozadas y una fe fracturada. Este caso es y siempre será una advertencia solemne sobre nuestra propia vulnerabilidad, la falibilidad de nuestras instituciones y la oscuridad latente que aguarda en los rincones más silenciosos del alma humana. Gracias por haberme acompañado en este relato. Honrar la memoria de estas víctimas exige que no olvidemos las lecciones aprendidas de sus muertes. Si este análisis exhaustivo te ha parecido valioso y crees que estas historias complejas necesitan ser contadas con la profundidad que merecen, te pido que muestres tu apoyo con un me gusta y que compartas este video. Deja tu reflexión en los comentarios. Cada opinión enriquece el diálogo y evita que estas tragedias se desvanezcan en el tiempo. Activa la campana para que no te pierdas nuestro próximo viaje a las sombras de la historia. Hasta entonces, permanezcan vigilantes. Yo soy el Relator Oscuro.